Decirse que si bien en los países que tienen aborto legal el procedimiento abortivo en sí es relativamente seguro, hay una serie de consecuencias que no se miden que involucran a la salud mental, el trauma derivado del aborto, involucra en muchos casos coerción, es decir, presión sobre la mujer para que lleve adelante el aborto con las secuelas posteriores de haber accedido, involucra a veces trastornos psiquiátricos importantes, abuso de sustancias, o sea, tendencia a la drogadicción, y también hay estadísticas donde se pueden cruzar las estadísticas, por ejemplo, donde se tiene una amplia información en el sistema de salud que usted le permite seguir qué está pasando y donde se han hecho estudios de este tipo, en Canadá, por ejemplo, y en Finlandia, se ha visto, por ejemplo, en cuanto a consecuencias físicas, no solamente psicológicas y psiquiátricas, que ya de por sí son importantes, que hay un aumento de, por ejemplo, la tasa de infecciones o la necesidad de intervenciones quirúrgicas, el estudio de Canadá, y que hay un aumento pero importante de la mortalidad en el primer año consecutivo a un aborto provocado, comparado con mujeres que no tuvieron abortos o con mujeres que tuvieron abortos espontáneos. Es decir, que hay claramente consecuencias psíquicas y físicas. No quizá en todas las mujeres, pero sí en un número importante. O sea que cuando se propone el aborto como una solución simple e indolora, estamos hablando, realmente no se están teniendo en cuenta estudios que están donde se explica. Por ejemplo, el año pasado se publicó en la revista británica de psiquiatría, un análisis de muchos estudios que se han hecho de esto y llega a conclusiones que le acabo de resumir. La otra cosa que, discúlpeme, no es lo que me acaba de preguntar, pero creo que hay que decirlo, son las consecuencias no solamente sobre el niño abortado, sino sobre otros niños que esa mujer pueda tener después. Hay un psiquiatra canadiense que se llama Philip Ney, que ha estudiado las consecuencias del aborto no sobre el niño que abortó, que son claras las consecuencias, sino sobre niños no abortados, hermanos, y tienen problemas serios también de adaptación, problemas psicológicos, etcétera, por el solo hecho de que su madre haya abortado, si ellos sospechan o conocen el hecho. Y además, más amplio que eso, las consecuencias para la sociedad. Como dice un libro sobre el tema, escrito por gente que conoce muy bien el asunto, el aborto, de todas las cosas que afectan nuestro respeto hacia la vida humana, el aborto es la primera y quizás la piedra fundamental. Una vez que se da paso a esto, si podemos matar al vientre de su madre cuando es completamente indefenso, ¿por qué no después? Si podemos disponer de un niño que además puede ser perfectamente sano, ¿por qué no disponer de los enfermos, de los discapacitados, de los ancianos o de cualquier otro que no sea una carga? Y este hecho, y con esto termino, pero uno de los argumentos que se utilizaba a favor del aborto en Estados Unidos era que iba a reducir el abuso infantil, el maltrato a los niños. ¿Por qué? Y porque la mayoría de los abortos era por embarazos indeseados, en consecuencia, si todos los niños eran deseados, eso iba a cambiar. Primero, el número de embarazos indeseados no ha cambiado, pero además las estadísticas de abuso infantil han crecido en forma escalofriante. Ya en los primeros años se notó, y simplemente les tiro una cifra. En Estados Unidos, el número de niños muertos por abuso infantil creció un 60% entre 1998 y 2010. O sea, hay una escalada contra los niños antes de nacer y después de nacer. Tenemos que, yo creo que como médico, como cristiano que soy, como científico, como ciudadano, creo que hay que detener esto y detenerlo.